Señor Rodolfo, gracias. Saludo, hermano, muchas gracias a usted. Hermano Miguel de la Rosa ha marcado un poco la pauta de los temas fundamentales con que cierra la semana. Y un tema ahí vital es el de Bahía de las Águilas. No es solo todo el origen espurio, fraudulento, con que se obtienen aquellos títulos vía la reforma agraria, que toda la normativa en la materia prohíbe la posibilidad de que se expidan estos títulos. No solo está la ley 5879 que crea el Instituto Agrario de la República Dominicana, está la ley 145 que prohíbe la venta e incluso la hipoteca de una parcela entregada vía la reforma agraria, porque si se permite la hipoteca, se puede hacer una venta disfrazada, pero igual, la ley 139 que tipifica y regula y norma en la República el bien de familia, pero lo propio, hay principios constitucionales que han sido violados en todo este proceso. Y por supuesto, entonces, hay una sociedad que se ha levantado contra este fraude, contra estos desmanes. Pero la tapa al pomo se la pone la Conferencia del Episcopado, que sale en defensa del patrimonio nacional. ¿Y qué es lo que hace la Conferencia del Episcopado? Recoger una expresión, una voluntad del pueblo. E incluso esa reunión del presidente Danilo Medina con los principales directores de medios también sella un poco la cuestión. Y ahí es cuando Uchi Lora le dice al presidente: señor presidente, hay un expediente completo. Y Laura Acosta Lora, la hija de la Piqui, tiene ese expediente. Si usted lo quiere conocer, se la puedo traer para que ella le explique. Y efectivamente, el presidente escuchó. Ahora, todo está paralizado momentáneamente. La decisión del presidente hay que saludarla, es positiva. Él remite esto a los tribunales, y que sean los tribunales, que sea la justicia la que decide el curso final de este proceso. ¿Por qué se ha tardado 16 años este proceso? Porque no ha habido voluntad política, porque el Ministerio Público en los diferentes momentos se hizo el desentendido, e incluso hay un oficio de Céspedes Martínez del 13 de agosto del 2004 que dice que el Ministerio Público no tiene interés en Bahía de las Águilas y por tanto pide archivar el expediente. Es por eso que se ha retrasado tanto el expediente. No es porque la justicia necesariamente sea lenta, sino es por el cúmulo de complicidad que ha habido. ¿Cuál va a ser el desenlace? No lo sabemos. Hay una manifestación del presidente de la República que ha expresado una voluntad de echar hacia atrás los acuerdos. ¿Cuáles acuerdos? Lo que 3 ministros le hicieron firmar: Bauta Roja, el de Medio Ambiente, Francisco Javier García, el de Turismo, que parece ser que hay intereses por ahí. Y lo que a mí más pena me ha dado en este proceso es que un académico como César Pina Toribio, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, se haya metido en este berenjenal. César Pina conoce el expediente. Él fue incluso como Procurador General de la República, conoció el expediente. Y por eso es la cara que él pone frente a las cámaras de televisión cuando tienen que hacer el anuncio junto con Bauta Roja y con Francisco Javier García, porque él sabía lo que estaba anunciándole al país y lo que le estaban recomendando al presidente de la República. Pero bueno, ahí está la cosa. La sociedad y sobre todo los ambientalistas, los ecologistas, no pueden pararse en el reclamo de la defensa de ese patrimonio nacional. No estamos opuestos a que Pedernales, Bahía de las Águilas, se pueda convertir en un polo turístico. No, no es eso. Hay que tomar iniciativas y hay que procurar inversiones nacionales y extranjeras para desarrollar no solo Bahía de las Águilas, todo el sur, que tiene la costa más hermosa de la República. Ahora, tiene que ser también en concordancia con unos criterios medioambientales. No es destruir un patrimonio nacional. Es decir, ahí muy bien puede cohabitar el turismo ecológico con una inversión extranjera y mantener el equilibrio a la fauna, a la flora que hay en esta zona. Es un parque nacional, es un área protegida. Entonces, bueno, ahí tenemos que discutir con mucha racionalidad, con criterio no solo empresarial, sino con criterio científico, con criterio ecológico, todo el tema de la explotación de Bahía de las Águilas. Pero jamás se le puede dar rienda suelta al fraude. El Estado no tiene que negociar con unos supuestos dueños. El Estado es dueño de esto. ¿Y cómo era que íbamos a entregar el 45% del valor de estos terrenos? No,
Eso es inconcebible. Pero bueno, tenemos aquí de invitado a Héctor Sánchez, con quien vamos a conversar de este tema. Y a propósito, don Héctor Sánchez, queremos su opinión con el tema de Bahía de las Águilas y la posición final del presidente de la República. ¿Qué valoración tiene Héctor Sánchez como patriota, como académico del tema hoy en día? Porque una posición era ayer y ya otra se supone que es hoy al valorar la decisión presidencial. Mira, hay una lectura de esto que muestra que Danilo Medina es un hombre humilde, sencillo. Como él dijo en su discurso, y Cristo lo dijo, por sus hechos lo conoceréis. Yo valoro los seres humanos por sus actuaciones, por su práctica social, que es el criterio de la verdad. Danilo lo sorprendieron, lo desinformaron, y después que se informó correctamente, que vio lo que no había visto, tuvo la humildad que es propio de todo ser humano humilde, rectificar cuando se comete el error. Eso es de sabio, eso no es... El orgulloso, que es estúpido en el fondo, es el que no rectifica. Y él rectificó, se dio cuenta, me sorprendieron. ¿Quiénes lo sorprendieron? Él sabe quiénes. Esto no es correcto, esto es un dolo, es un robo, esto va contra todo la marca y el sello que yo estoy tratando de crear alrededor del país, y es que hay que actuar con honestidad, hasta donde es posible en una sociedad como esta. Y se dio cuenta que no podía lo ilícito darle licitud, convertirlo en legal. Y que si la tierra eran del Estado, eran propiedad del Estado, ¿por qué comprársela a mafiosos, a fraudulentos que fabricaron títulos y algunos de ellos condenados en el pasado? Y dijo, no, esto no es posible, esto es un fraude. Y rectificó, oyó la gente, puso los oídos en el corazón del pueblo, que es lo que hace un gobernante que pretende ser sabio y justo, sobre todo, y lo primero, como decía Juan Pablo Duarte, si queremos ser felices. Mira que yo felicito la actitud de Danilo Medina. Y ahora de lo que se trata es que sea intransigente, que haga que el Ministerio Público, que en este país depende del Ejecutivo, que es una de las aberraciones institucional del país, porque si el Ministerio Público fuera independiente, a lo mejor eso estuviera resuelto hace años. Pero al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, todos los jueces, los fiscales, el procurador, toda esa estructura está sujeta a la voluntad del presidente en un país caudillista, en un país trujillista como este todavía, presidencialista hasta más. Entonces, yo espero que ahora Berenice, que ha dado muestra de que quiere ser honesta y responsable, y que el mismo Domínguez, Procurador General de la República, actúen con seriedad y definitivamente resuelvan eso que lleva 16 años estancado por el maniobrismo, la irresponsabilidad, la falta de institucionalidad, la impunidad, el irrespeto a la Constitución, a las leyes, a la ética, a la moral, a los principios que son fundamentales para que una sociedad funcione. Y que actúen con responsabilidad y dictaminen: esa tierra son del Estado, fueron acogida fraudulentamente y en consecuencia la devolvemos a su verdadero dueño, que es el Estado. Y definitivamente ese 45%, creo, o 48% de esos terrenos que no están en el parque pasen a ser administrados con el Estado para que le dé el uso racional que tú recomendabas para el desarrollo de Pedernales y la región sur y del país. Gracias, Héctor Sánchez. Amigos y amigas, estamos en su espacio Democracia TV, hoy con la ausencia del productor general del mismo, el doctor Diomedes Olivares, quien está fuera del país. Un servidor, Alfonso Torres Ulloa, tiene a su cargo en esta entrega y en la del próximo lunes la conducción de este espacio. Vamos a una brevísima pausa para cumplir los compromisos comerciales y retornamos enseguida con Héctor Sánchez, economista, académico, un hombre de la patria, para abordar otros temas del país. Vamos arriba, señor director. Seguimos en su espacio Democracia TV. Hay un tema que nos gustaría tratarlo, el de la carta pastoral, el de la conferencia del episcopado. En los últimos años, 8 o 10 años,
La Iglesia Católica, su conferencia de obispos, nos ha dado siempre una carta pastoral trascendente, analizando honda y profundamente los problemas fundamentales de la nación. Y en este caso no se ha quedado atrás. Pero tiene la particularidad que es una carta pastoral en el marco del bicentenario del natalicio del Padre de la Patria. Hay que recordar que la Iglesia Católica, el 24 de julio del año 1844, hace 169 años, excomulgó a Juan Pablo Duarte. Y la Iglesia Católica nunca ha pedido perdón ni ha querido abordar el tema. Sin embargo, Duarte vivió su fe toda la vida y llega a la tumba con una convicción de fe como cualquier obispo de estos tiempos, y cuidado sin más, porque la pureza de Duarte fue a toda prueba. Sin embargo, la Iglesia Católica en esta ocasión, y es lo que quiero saludar, aunque no pide perdón por la excomunión de Juan Pablo Duarte y los otros trinitarios que se mantuvieron firmes, coherentes en el ideal trinitario, en el ideal de la pura y simple, por lo menos los reconoce. Y en esta carta pastoral, la Iglesia nos dice que Duarte permaneció católico a pesar de que un miembro cualificado de la misma Iglesia pidió obediencia a los mandatos y órdenes del general Pedro Santana y de la Junta Central Gubernativa, a la que un mes más tarde declararía como traidores infieles a la patria a los próceres de la independencia. Es decir, dice un miembro cualificado, no señala que fue el arzobispo Portes. Justo el arzobispo que el 16 de marzo de 1844 lo recibe en el río Osama, en el muelle, en el puerto de Osama, y lo declara, oh salve padre de la patria. Y 3 meses y 8 días después lo excomulga de la Iglesia Católica. Y entonces la Iglesia Católica, por primera vez que yo sepa, aparte de lo que dijo Meriño, que los reconoció, pero Meriño lo reconoció él como obispo, no la Iglesia, como en este caso, que lo hace la conferencia del episcopado. Y la Iglesia llega más lejos en esta carta pastoral. Dice, se requiere de la mística espiritual de Duarte para actuar con la suficiente voluntad política y ordenar el sistema de seguridad ciudadana, limpiar de la corrupción y de la complicidad con el narcotráfico y la delincuencia a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Está poniendo el dedo sobre la llaga. Y cuando la conferencia del episcopado plantea esto, no se está refiriendo a un simple policía, a un simple guardia. Está señalando a los que usan kepi, a los que tienen ramos, que son los que controlan puertos y aeropuertos por donde pasa la droga, de aquí para allá y de allá para acá. Esto es un colador, como es un colador la frontera. Entonces, bueno, que la Iglesia ponga el dedo sobre la llaga en esto es importante. Y yo comentaba en el segmento anterior que con esta carta, cuando sale en defensa de los recursos naturales, es cuando le ponen la tapa al pomo con el tema de Bahía de las Águilas. Lo que es importante. Y finalmente, dice la Iglesia en esta carta pastoral, refiriéndose a Duarte, dice, él no solo fue el promotor de nuestra independencia, sino que con sus ideales y ejemplos se constituye en prototipo de conducta para la vida privada y pública de todos los dominicanos. Por primera vez, de manera institucional, la Iglesia Católica, aun cuando no pide perdón por la excomunión de Juan Pablo Duarte y los demás trinitarios, reconoce las virtudes, el papel, la trascendencia, el heroísmo y las condiciones de hombre de espiritualidad de Juan Pablo Duarte. Eso es importante y yo saludo esta carta pastoral. Quiero que nuestro invitado en el día de hoy nos haga una ponderación como economista, como patriota, como dirigente político, del impacto o de por qué la conferencia del episcopado nos trae, nos presenta estas reflexiones tan hondas, tan profundas sobre los problemas cardinales que atacan, que afectan a la sociedad dominicana. Don Héctor Sánchez, su valoración de la carta del episcopado. Mira,
Yo me siento muy contento como católico, ¿verdad? Porque he observado que la dirección de la Iglesia Católica, el episcopado, que no es el cardenal, la gente cree que el cardenal es la dirección, el cardenal es un arzobispo más, y es un obispo más dentro de esa conferencia, oye bien, para que la gente no se confunda con eso. Ese grupo de hombres, debieran haber mujeres, desgraciadamente la Iglesia no ha avanzado hasta ahí, pero de hombres, la Iglesia sigue siendo machista. Ojalá elimine esa discriminación algún día, como ojalá deje opcionar el celibato también, que es mi mayor sueño, ver la discriminación, terminar la discriminación contra la mujer y dejar opcionar el celibato en la Iglesia. Ese es mi mayor anhelo, que ojalá el Papa que venga se meta en esa discusión profundamente, para que la Iglesia avance mucho más rápida en este mundo hedonista, en este mundo realmente tan difícil, con esta involución de valores que tenemos. La Iglesia Dominicana, su equipo de dirección en los últimos años se ha dado cuenta que hay que seguir el ejemplo de Cristo, predicar con Cristo. Cristo nunca fue indiferente a los pesares, a las necesidades humanas. Todo el que se le acercó con un dolor, con una petición de ayuda, acudió en auxilio de él. Sanó enfermo, devolvió la vista a los ciegos, le dio de comer al hambriento cuando multiplicó los panes y los peces, multiplicó el vino en aquella famosa boda, levantó cantidades resucitó muertos. La Biblia está llena de ejemplos de compasión frente al dolor y la fe y la petición de menesterosos por parte de Cristo. Y más aún, Cristo vino para los pobres, para los que necesitaban liberación económica, material y espiritual. No vino para los ricos, no vino para los saciados, porque Él dijo, nadie puede servir a dos señores. Tú no puedes servir a Dios y a la riqueza, porque amará a uno y desdeñará a otro. Cristo era radical en eso. Sin embargo, Héctor, uno observa en la historia sí, que hay dos iglesias, una que sirve a los ricos y otra que sirve a los pobres. Sí, no es una sola iglesia. Lo que pasa es que los católicos, sin importar su jerarquía, son una unidad de bondad y maldad. En uno predomina más la maldad que la bondad, y en otro predomina más el amor, la bondad, que la maldad. Porque el ser humano es eso, una unidad de mal y bien. Lo que tú tienes que luchar con esa contradicción y tratar de que el mal ahogue, domine y someta al mal. El bien someta al mal. Entonces la iglesia es así. Tú tienes cristianos, sin importar la jerarquía, que están dominados por el mal, que están situados en la tierra, que su reino es de este mundo, que lo único que les interesa es el placer, es la buena vida, el tener riquezas, y que han hecho opción por eso, y que usan a Cristo como muleta, como instrumento. Claro, ya eso están condenados de por sí, porque eso pagarán por su consecuencia. Por eso Cristo dice, no juzgue a nadie, porque cada uno se juzga con sus hechos. Y el que se siente libre, que tire la primera piedra. Y hay otros que no, que han hecho de la opción de su práctica de vida realmente el amor, el evangelio, la solidaridad, la justicia, la paz, la libertad, en fin, un mundo armonioso, un mundo de hermandad y de amor como fue el plan del Creador y como es el plan de Cristo. Entonces, la iglesia está llena de esos dos. En un momento dominan los que están situados, los hedonistas, lo que el mundo lo ha cooptado, lo ha dominado y lo tiene sometido, y el egoísmo, por tanto, lo domina. Y se da incluso en la jerarquía de la iglesia en determinados momentos. En otro momento domina lo contrario, los que saben que su reino no es de este mundo y que no puede haber salvación con un mundo pecaminoso, porque el pecado es muerte y desolación. No puede haber un cristianismo auténtico con enormes desigualdades e injusticias sociales que lleve al pobre a delinquir, a prostituirse, a corromperse, a morirse a destiempo por enfermedad e inanición y desnutrición. Y por la ignorancia lo lleva incluso a perder la vida. En un sistema injusto
inequitativo como el que tenemos nosotros y la gran mayoría en el tercer mundo, Asia, África y América Latina, no puede haber, el cristianismo no puede prosperar. Tú puedes tener gente fetichistas, gente ignorantes que te dicen que siguen a Cristo, pero están más lejos de los mandamientos y de la doctrina y de los evangelios que, bueno, están del cielo a la tierra, abismalmente hablando, en su práctica humana, en su práctica social, su práctica del amor. Entonces, el episcopado nuestro ha entendido que esta sociedad es una de las sociedades más injustas que hay en América Latina, donde peores desigualdades sociales hay, y que esa desigualdad ha generado una pobreza creciente, una ignorancia creciente, y que eso es un caldo de cultivo para el pecado, para la perdición, para la destrucción humana de la gran mayoría de los 10 millones de dominicanos. Y que en ese mundo de destrucción humana, producto del egoísmo de una minoría de malos dominicanos que Juan Pablo Duarte le llamó miserables, de esa minoría egoísta, hedonista, que lo único que le interesa es el dinero y su único Dios es el dinero, y ahí tienen puesto su corazón y su tesoro, se han dado cuenta que con esa minoría no pueden seguir caminando, que no pueden seguir al lado de esa minoría, porque la iglesia es una iglesia de mayoría, es una iglesia para pobres, es una iglesia para el necesitado, y que por tanto han hecho opción por esa mayoría. Y en el episcopado hay una lucha entre esos dos sectores. Los que quieren seguir situados en la tierra, detrás del placer, del hedonismo, de la relatividad moral, como habla el Papa. Por eso él dice, renuncio por el egoísmo. ¿A eso que se refiere? A esa minoría. Cuando él dice, me voy por el egoísmo humano. Porque él sabe que en la curia hay una minoría dominada. Incluso son los más granados intelectualmente hablando, porque esos son a veces los teóricos. Pero decía el cardenal López Rodríguez que el Papa se sintió angustiado por los escándalos de la Iglesia Católica. No, pues es egoísmo, porque esos son los que se sitúan en el mundo, esos son los placenteros, esos son los que han hecho una opción del placer ante la vida austera de Cristo y del cristiano auténtico. Entonces, pero parece ser que el episcopado, y eso es lo que me satisface, la mayoría ha hecho una opción por el pueblo, una opción por los evangelios, por la doctrina, y están aprovechando precisamente esta fecha cuaresmal, y están aprovechando esta fecha patriótica del 27 de febrero y el bicentenario, para decirle al país y a esa minoría que ha corrompido este pueblo, que lo ha llevado por un camino de desolación, casi de perdición, que lo tienen metido en una ignorancia crasa, en una pobreza extrema, en una angustia desesperante, que lo ha sometido a una inseguridad tremenda producto de esa pobreza y de ese egoísmo malvado y perverso que ellos sostienen. Ese episcopado mayoritario le ha dicho, basta ya. No podemos seguir por ese camino de perdición, porque ustedes van a destruir, destruyeron el sueño de Duarte y lo han obstaculizado toda la vida de los 169 años y lo siguen obstaculizando. La gente buena, que son la mayoría de este país, incluyendo ese episcopado bueno, esa porción que hay dentro del episcopado, que ha hecho una opción por el pueblo, una opción por lo menesteroso, por lo sufrido, por el evangelio, por el amor. Incluyendo ese grupo de obispos que tienen esa posición, han impuesto su pensamiento, se han impuesto en la iglesia católica. Y esta carta es un reflejo de eso. Y todas las anteriores, eso es lo que me satisface. En la iglesia hoy está dominando, en la iglesia dominicana, un pensamiento avanzado, un verdadero pensamiento cristiano, evangélico, doctrinariamente humano, basado en el amor, que es la esencia de todo el cristianismo. Sin amor no hay nada, como dice San Pablo en su carta a los Corintios. El amor es la esencia del cristianismo. Pero el amor manifestado en obras, en hechos, en vida, no en teoría. Por sus hechos lo conoceréis, por su práctica social, por su vida. No me hable de amor cuando tú andas en una jipeta enorme, vive, come caviar, viste como un príncipe, duerme en aire acondicionado, cuando la gran mayoría está pululando en la miseria, en el hambre, en la desnutrición, en la ignorancia, vive en ranchitos. Tú estás muy lejos de lo que Cristo predicó y fue.
y de lo que es el Evangelio. Háblame en los hechos. Yo creo en ese cura como Regino, en esos curas, en esas hermanas que están metidas en esos barrios como la de Amico y otras, metía luchando por esos pobres, sacándolos de la ignorancia, de las enfermedades y de la desnutrición y ayudándolo a ser humano, a ser seres como Dios lo hizo y quiere que sea. Ese episcopado en esta carta truena. Le dice a los políticos ladrones, está bueno de seguir haciendo política clientelarmente, como robos, robándose los impuestos del pueblo, que deben, como un pecado de lesa humanidad, que deben devolvérselo en educación, en salud, en bienestar. Bueno, estamos conversando con Héctor Sánchez, un hombre militante de la política, con sentido humano, de la política para el cambio, pero cuando se expresa aquí, me queda así un poco la sensación de que tengo ante mí a un religioso, a un sacerdote, a un hombre que habla con una pasión, con una vehemencia y con una carga, sobre todo, muy amorosa. Vamos a una brevísima pausa y retornamos enseguida al tercer y último segmento de su programa Democracia TV. Nosotros en la planta consenso premial restaurador de Comedo Técnico. Diomedes Olivares, presidente, 2014-2016. Gracias amigos y amigas por seguir en sintonía con su espacio Democracia TV. Alfonso Torres Ulloa hoy llevando la conducción del programa porque el productor general Diomedes Olivares está fuera del país y conversando con el maestro Héctor Sánchez. Héctor fue presidente de FAPROAS, de la Federación de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y todos conocemos la situación por la que atraviesa hoy la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cientos de miles de estudiantes que no están recibiendo docencia, porque los profesores a través de su instrumento sindical FAPROAS han llamado a una huelga y tienen unos días en huelga, aunque ya llamaron a reincorporarse a las labores. Héctor, la situación de FAPROAS, de los profesores, de los maestros, ¿qué es lo que pasa? ¿Es el rector no entiende la dinámica o FAPROAS tiene una dirección medio politizada que quiere enfrentar al rector? ¿Dónde está la racionalidad? ¿Dónde se ubica? ¿O está repartida? Bueno, la racionalidad del problema consiste en que los maestros son el principal activo de la educación a todos los niveles, desde la inicial hasta el cuarto nivel, la educación especializada. El no entender eso es un error grave. El gran problema de República Dominicana es que nunca ha invertido en educación lo necesario para sacar a este pueblo de la ignorancia y para poner el aparato productivo en capacidad de competir. Porque mantener la ignorancia de un pueblo permite manipularlo y usarlo a su antojo y ponerlo de mojiganga de rodillas. Por eso, porque invertir en educación es dar libertad y darle capacidad al individuo a pensar y a no dejarse engañar. De manera que los grupos de poder nunca han querido invertir en educación en este país. Mucho menos en formar maestros doctos, sabios, tipo Eugenio María de Hostos. Porque ellos saben que dotar a maestros de maestría, de doctorado, de conocimiento profundo, de capacidad de crear conocimiento incluso, de sabiduría, es chorrear libertad, porque entonces sirve para formar a jóvenes con capacidad de pensar, y el que aprende a pensar llega a ser libre, y a eso ellos le temen, le tienen terror. Si no preparamos el activo principal de la educación, que no son los instrumentos usados audiovisuales, ni los medios, la escuela, eso no es lo que forma educación de calidad y estudiantes de calidad. Lo que tienen el principal papel y responsabilidad en una educación de calidad son los maestros y maestras, los educadores. Y no es posible un maestro de calidad con salario de miseria como lo que se paga en República Dominicana. Tú sabes lo que es pagándole a 55,000 maestros preuniversitarios, una tanda por 7, 8 mil pesitos. Y ahora con un 20, si le dan un 20, que todavía no estamos seguros, lo van a llevar a 10,700 pesos, lo que gana un obrero cualquiera. Eso un pelador de China en una esquina se gana más de 10,000 pesos al mes.
y nosotros le estamos pagando 10.700 pesos y le ponemos el 20 a 55.000 profesionales, que lo mínimo que tienen que tener para enseñar es licenciatura, 18 años de estudio, y muchos de ellos tienen maestría, 21 años de estudio. Eso es un crimen. Eso no es entender nada de lo que significa la educación como vía expedita para el desarrollo de un país. La clase dominante nuestra cree que pagando salarios de miseria, convirtiendo a los profesores en añicos, en gente inhumano, indignos, van a tener educación de calidad. Tremendo error, y los políticos también creen eso. En la UAS se pide un 20% para más de 3.500 profesores que ganan promedio 30.000 pesitos al mes. La gente cree que en la UAS se paga, los empresarios, los servidores universitarios, los profesores, promedio tienen 35.000 pesos al mes, y muchos de ellos echan el día entero en la universidad con maestría y doctorado, y los empleados ganan promedio 13.000 pesitos al mes. Entonces no es posible, cuando la inflación se ha disparado del 2008 al 2013 en un 40%, un 20% es apenas un 50% de lo que se está pidiendo. El rector tiene que buscar esos recursos, avenirse a una discusión con los profesores, con Asodemo y sus gremios, para buscar esos recursos donde sea. Danilo Medina y Ligia Madamelo, que son los responsables en última instancia de la conducción de la educación pública del país, tienen que ir en auxilio de la universidad y darle el 10 que el rector no puede poner, porque dice que no tiene los recursos, y que de una vez lo demuestre con los datos sobre la mesa. Y buscarle ese 10 para que haya armonía, y 180.000 estudiantes, y el 80% de la educación pública superior, el 80% lo representa la UAS en la educación superior. Entonces, ¿cómo vamos a dejar que eso se desplome, se pase una semana, 10, 20 días sin clase, por chele, por 700 millones, que lo puede transferir el gobierno fácilmente, sin ningún menoscabo de ningún otro servicio? Lo que pasa es que en este país, cuando se habla de educación, no se quiere hacer el esfuerzo para invertir en lo que es lo básico para que esta sociedad se desarrolle y avance, sobre todo en la educación básica y en la educación superior, que son los dos niveles fundamentales para desarrollar un país. De manera que yo espero que el gobierno de Danilo Medina, que ha demostrado sensatez en muchas cosas y racionalidad, y como economista que se dé cuenta que debe acudir a favor del magisterio, como lo hizo con el 4%, resolver el problema del aumento de los profesores, los 55.000 profesores preuniversitarios y los 3.500 y 8.000 servidores que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque eso es chele, centavo, para que podamos tener el principal activo humano en la educación, que son los maestros y maestras, por lo menos en condiciones mínimamente dignas. Héctor, la pastoral de la iglesia habla de unidad. Juan Pablo Duarte siempre invocó la unidad. Camaño habló de la unidad. Manolo habló de la unidad. Y el país se nos cae a pedazos. Los patriotas andan dispersos. Aquí solo se unen en función del interés los conservadores o los patricidas o los que Duarte llamó los miserables. Los miserables. Ustedes los patriotas, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero es que todos los patriotas, tengan organización o no tengan, porque los que no están organizados son más que los que están organizados. Tenemos que entender que sin unidad este país no se va a liberar de esa minoría miserable, ni de ese tutelaje de Estados Unidos, ni de esa clase política corrompida. No es posible que ningún grupo en particular, llámese como se llame, pueda liberar a este país del grillo, de las cadenas que los oprimen y que le impiden avanzar y construir el proyecto de una patria libre, soberana, independiente, próspera, feliz, en libertad y democrática, como Juan Pablo Duarte soñó y planteó. Eso no es posible con esta tea de la discordia, de división, que es producto de la ambición, del egoísmo humano. Esos grupos están dirigidos por una pequeña burguesía, una clase que es muy veleidosa, que es oportunista, que tiene una misma posición de clase y un mismo origen de clase. Y por tanto, ninguno de ellos es superior al otro. Eso es un error grave, porque todos defienden los mismos intereses de clase y tienen el mismo origen de clase. Y muchos de ellos han adoptado la posición de clase de los grupos dominantes, ni siquiera del proletariado, de los pobres, y reniegan de su propia
de su propia posición de clase. Entonces, en consecuencia, no hay por qué, si tienen una misma posición de clase, un mismo origen de clase, y si además dicen defender los mismos propósitos patrióticos, se ponen de acuerdo en un mismo proyecto de nación, entonces yo no entiendo por qué no podemos marchar juntos para construir una nación, tal como lo estamos haciendo Alianza Revolucionaria y el Movimiento Patria para Todos, en un proyecto unitario de fusión, y esperamos que todos los demás hagamos un esfuerzo para que creemos una gran alianza, un gran frente patriótico, progresista, para salvar este país de este marasmo, de esta crisis, de esta desolación y de este descalabro por donde nos llevan los grupos dominantes, económicamente hablando, el Estados Unidos con su tutelaje que no nos impide avanzar, y esa clase política corrompida. Si no nos unimos no hay fuerza, y si no hay fuerza no hay libertad, no hay progreso. El país lo construimos todos y todas lo que realmente amamos y creemos en el proyecto de Duarte y amamos la nación. Bueno, gracias, don Héctor Sánchez, maestro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, dirigente del movimiento político Patria para Todos, que en este momento está en un proceso de fusión con la Organización Alternativa Revolucionaria, que lidera Ramón Almanzar y don Iván Rodríguez. Gracias por estar con nosotros en estas reflexiones de Patria. En este 2013, en el marco del bicentenario del natalicio del Padre de la Patria, es necesario cada día reflexionar en su ejemplo y en su ideario. Duarte es el camino, no hay camino a Duarte. Duarte es el ejemplo ético. Duarte nos marcó para siempre el norte de un país libre, soberano e independiente de toda potencia extranjera. Hasta el lunes, cuando volveremos a estar en su espacio Democracia TV.